Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Electoral de Crónicas de Wilson, el mejor programa de análisis político de este país. ¿Cómo está don Eduardo Zafirio el día de hoy? Aquí estamos, don Vicente, don Eduardo Galaz. Muy buenas noches. Buenas noches de jueves 11 de enero. ¿Y don Eduardo Galaz, cómo está? Muy bien, Vicente, gracias. Reventado bueno. El final del semestre para mí, pero todo muy bien. Qué bueno, me alegro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la casa de Salaquet. En off, antes de comenzar el programa, le comentaba tanto el profesor Galás como el profesor Zafirio que tenía dudas del tema para tratar hoy día. Estaba entre la casa de Salaquet y lo que está sucediendo en Ecuador. Y muy probablemente haremos después un capítulo respecto al tema de Ecuador, pero no solamente el tema de Ecuador, sino las complicaciones que está teniendo la democracia en general en Occidente para hacerse cargo de estos problemas de crimen organizado, terrorismo, etc. Así que probablemente en algunas semanas más también hablemos de eso. Pero hoy día vamos a hablar de la casa de Salaquet, pero antes de eso, y como siempre, vamos a ir con nuestra frase boba. Y después de esta cortina de la frase boba, le doy el pase a don Eduardo Galás para que parta con la frase de boba que nos trae para esta ocasión. Buena cortina, Vicente. Te inspiraste. Oye, mira, tengo varias opciones de cosas de géneros parecidos. Por ejemplo, así voy a mencionarla al pasar nomás. Creo que toda la entrevista de Irina Karamanos, usé el poder para ir desarmándolo. Toda esa entrevista es una gran bobada que uno podría, así como sacar con el cherry picking que le gusta a esa gente, frase por frase. O sea, pero esa por supuesto, usé el poder para ir desarmándolo. La señora que le había puesto su nombre a la institución de la primera dama. En fin, es como gracioso. Pero mira, hay una cosa que tiene distintas expresiones, que es como esto creo que es una frase boba en el sentido de que uno gana poco con eso porque demuestra insensibilidad frente a algunos dramas. Y hay dos cosas que tengo en la cabeza, dos episodios que son bien distintos, pero tienen este elemento en común. Uno es la decisión, frase boba en el sentido más estricto, de ponerle ley Macaya a este proyecto que presentó Marcela Riquelme con una completa insensibilidad frente a un drama personal, digamos, que es como... es terrible la situación. Yo, digamos, no querría, supongo, nadie, estar en la situación de que a una persona cercana y querida se le impute por abuso de menores, digamos, o sea, una barbaridad de situación. Y por supuesto hacer un cálculo político de eso y tratar de asociar una ley a un político influyente, aprovechándose, digamos, de la situación judicial de su padre, me parece una bajeza brutal y también una bobada porque, digamos, embarra un proyecto que podría despertar digamos, mucho acuerdo si no fuera porque intentan revestirlo de este talante. Pero entre todas esas cosas, para mí lo más bobo es lo que se mandó al emparte en el programa Sin Filtro cuando le preguntó en cámara a su opositora si había sido víctima de violación. Una cosa que a mí me parece a ratos que al emparte se descuadra y que el personaje se lo come un poco, pero en el sentido más estricto así de lo que es una bobada, de hacer una estupidez, es meterse en ese zapato según él lo que quería hacer era transparentar la cuestión de las denuncias, en fin, y quería hacer un punto, pero usó la más insensible y la más tonta de todas las estrategias posibles, preguntándole a esta señora, que yo encuentro también que es insoportable, pero digamos, independiente de ese asunto, uno naturalmente no puede, por mínima sensibilidad humana, preguntarle en vivo y en directo en televisión abierta, digamos, a una persona si es que la violaron, ¿cachai? Me parece un nivel de, por cierta insensibilidad, pero también estupidez de alta consideración, y esa se lleva los votos para mí de estos últimos días
en nuestro mundo público, sin tener que recurrir a la señora Marta Lagos y sus siempre peregrinas observaciones e interpretaciones de la vida, de nuestra vida en público. Muchas gracias, profesor Galá. Y bueno, recomendar la entrevista también de nuestra ex primera dama, para los que se quieran reír un rato. Profesor Zafirio, vaya usted con su frase boba o sus frases bobas. La del profesor, entre comillas, Cordero, diciendo que la ley del lobby no regula el lobby. Es una maravilla. ¿Ah? Es una maravilla, realmente. Yo creo que en la Escuela de Derecho de la Chile están pasando cosas muy graves hace mucho rato, pero aquí hay otra prueba impresionante. Entre paréntesis, les quiero decir que Jorge Burgos, la Carola Toá y yo somos coautores de esa ley de lobby. Costó no sé cuántos años para que se concretara. La presentamos en el primer periodo que fuimos diputados con Jorge. O sea, puede haber sido el año 2003, 2004. Si la memoria no me falla, yo ya no era diputado cuando se aprobó. O sea, en más de 8 años, 10 años, ahí bloqueándose por razones obvias. Y ahora me entero de que la ley del lobby no regula el lobby, no sé qué regula, digamos, la atracción animal, digamos, o alguna cosa, las ferias libres. Una cosa impresionante, porque ya el nivel de cantinfleo y de cinismo de los ministros de este gobierno no tiene límite. Y la bancarrota ética, intelectual y política del socialismo democrático y sus cargos y pegas en este gobierno es una cosa abismal. Así que me quedo con esa frase. Hoy día la ministra Rojas se mandó otra pelda, dijo que no tenía claro que Salaquet era lobista. Yo creo que si se revisan las declaraciones de esta señora, o señorita, no lo sé, a propósito de Soquimich, probablemente hizo declaraciones incendiarias. Bueno, una de las personas que se enfrentó a la justicia por el tema Soquimich y que zafó pagando 40 millones de pesos de sanciones penales mayores fue justamente Salaquet. Pero lo del, comillas, profesor Cordero, de que la ley del lobby no regula el lobby, simplemente está para el Guinness. Y actúa de vocero también en estos casos, es como el abogado del presidente en esta situación. Sí, es una especie de bufón jurídico. Me recuerda a Jering, la jurisprudencia en broma y en serio, en este caso en broma. Así es. Bueno, muchas gracias por sus frases bobas de este programa, profesores. Y ahora vamos al análisis sobre la casa de Salaquet. Y bueno, así como abiertamente, primero me gustaría preguntarles qué opinan al respecto, porque tiene distintas aristas, digamos. Incluso tantas aristas que los otros lobistas parece que se picaron y empezaron también a ningunear a Salaquet, que le está haciendo la competencia, parece. Y sobre todo si es que ustedes creen que efectivamente en Chile existe un problema así profundo, real, de transparencia en las relaciones del Estado con los privados o con actores que puedan tener ciertos intereses. Profesor Galá, usted parte. Sí, gracias, Vicente. A ver, aquí hay muchas cosas de las que se podrían hablar y yo... A ver, una cosa es que yo he estado estas últimas semanas metido de cabeza en el doctorado y eso hace que no le haya puesto tanta atención a las múltiples cosas. Entonces seguro hay 1000 detalles de los hechos noticiosos, digamos así, que a mí se me van a escapar, ¿ya? Debo decir sí que me parece muy fascinante porque estoy trabajando con redes sociales y me parece muy fascinante el fenómeno de esta casa de Salaquet, que ha sido objeto de tantos memes, para un estudio, para los que se hayan metido en el tema de las redes sociales, estudio tipo familia Medici,
que son estos puentes de intermediación que conectan mundos y que logran, en virtud de su posición en redes de vínculos e información, adquirir mucho poder y mucha influencia. Es un fenómeno que sería muy interesante así de estudiar, porque seguramente, como la persona de Salaquet, debe haber muchos agentes de influencia que no están en este momento en la primera plana, digamos, de la influencia pública, y no obstante ejercen, en virtud de los vínculos que tienen y que cultivan, ejercen mucho poder, ¿no? Y eso me parece un fenómeno súper interesante de estudiar. Ahora, aquí se podrían dar muchas vueltas, y la vuelta que yo le voy a intentar dar es ir a un asunto que a mí me parece que es bastante de fondo, ¿ya? Y que tiene relación con esta frase del ministro Cordero que nos recordaba Eduardo Zafirio, porque se refiere a la información que está disponible para la ciudadanía con respecto a este tipo de materia, y que es una de las infinitas aristas del fenómeno que a mí me parece que es muy relevante de analizar y de comentar. Estoy pensando en lo siguiente: cuando yo comenté la noticia entre mis compañeros del programa, personas que son muy cultas, que tienen interés incluso académico, algunos de ellos en la cosa política, pero que nos siguen con particular interés las noticias, me preguntaron así si esto era algo raro, y les pareció muy sorprendente, así como ¿por qué se hace una noticia de esto si es obvio que pasa todo el tiempo, que hay como reuniones de este tipo, comidas de este tipo? Y a mí esa observación que escuché, como digo, es de parte de gente que es inteligente, que es instruida y que tiene interés en la cosa política, me despertó una alarma con respecto a la manera en que la prensa informa este tipo de cosas, y el tipo de razonamientos, por lo tanto, que a la ciudadanía le quedan disponibles. Entonces, nosotros que más de una ocasión hemos reflexionado sobre la urgencia, en este programa, digo, hemos reflexionado sobre la urgencia de hacer algo así como pedagogía democrática, me pareció que esto era una interesante ocasión para ir al fondo del asunto y reflexionar sobre el lobby como fenómeno, digamos, porque más allá de que uno le haga doble clic al caso Salaquet, creo que hay mucha gente para la cual la palabra lobby describe un delito, y para la cual la palabra lobista es como un insulto, o describe así como un oficio infame, digamos, así como decir publicano en los tiempos, digamos, del siglo I, u otros oficios, digamos, que no mencionaré y que también se revisten de un carácter de insulto, ¿no? Y de hecho me gustaría recordar una anécdota que no sé si ustedes tienen en la memoria, y que ocurre en un debate presidencial del año 2021, en que Jasna Proboste le saca a Sebastián Sichel su pasado como lobista. No sé si lo recuerdan. Y que fue muy sonado, porque Sichel negó haber sido lobista en circunstancias en que sí lo había sido, y esto fue todo un tuerto en que ella lo acusa de ser lobista, él dice que no es lobista. Terminado el debate, Sichel además hace una declaración que también quiero recordar. Él dice: no distinguir entre asuntos públicos y lobby es un poco peligroso, dice Sichel. Como si Jasna Proboste, al acusarlo a él de lobista, estuviera cometiendo el desliz, digamos, de no distinguir entre asuntos públicos y lobby, en circunstancias en que el lobby es un asunto público. El lobby no es una cuestión privada, y por eso es que está regulado, digamos, precisamente porque es una cuestión de interés público. Entonces, me gustaría así como hacer una reflexión medio que puede ser como una vuelta larga sobre varios fenómenos que conversan con este caso, y en fin, tal vez ustedes no van a estar de acuerdo en todo lo que voy a decir, pero podríamos discutirlo si hace falta. Entonces, a ver, el primer asunto es que desde luego tiene más sentido regular el lobby que prohibirlo, digamos, ¿no? Que es una intuición que mucha gente tendría, y en eso entiendo que al menos el exdiputado Zafirio estará de acuerdo conmigo, ya que levantó la propuesta, ¿no es cierto? A ver, ahora,
¿Cuál es el fondo para mí del asunto? ¿No? Digamos, presentemos una definición provisoria, porque desde luego hay personas para las cuales, insisto, lobby no es una palabra que tenga mucha densidad conceptual. Y el lobby yo lo entiendo simplemente como un ejercicio de mediación que hacen algunas personas que están de manera regulada, normada y organizada, de los intereses de ciertos grupos de la ciudadanía hacia las personas que ejercen el poder político. Digamos, las personas que gobiernan necesitan tener información acerca de cuáles son los intereses de la ciudadanía. Y las personas que conforman la ciudadanía organizada necesitan expresarle a las personas que gobiernan esos intereses que tienen. Entonces, por supuesto, alguien puede encontrar que se ve feo, y la prensa lo presenta, insisto, como si esto fuera delictual, que venga un gremio de empresarios e intenten influir en las leyes que regulan su actividad. Y eso es presentado como si fuera, insisto, una cosa mala. Y naturalmente sería muy malo que los empresarios pudieran ellos directamente, digamos, determinar las leyes que van a gobernar su actividad. No se trata de eso, digamos, no se trata de que puedan influir en el sentido de determinar, ni que puedan coercionar, ni que puedan sobornar, ni chantajear a los, digamos, gobernantes y a las autoridades políticas. Pero, aunque no se trata de eso, sí parece ser relevante que las autoridades políticas sepan cuáles son los intereses de los grupos que se van a ver afectados por las políticas que están, sobre las cuales están deliberando, sobre las cuales están discerniendo. Entonces, el balance acá es de necesidad de información por parte de las élites y de interés legítimo de la ciudadanía organizada de influir en las leyes que nos regulan, digamos, ¿no? Y claro, a nadie le parece raro, o a nadie probablemente le parecería mal que un grupo cualquiera de ciudadanos se organizara para manifestarle a la autoridad política sus preocupaciones con respecto a una ley, qué sé yo, de protección del medio ambiente. Y si viene la gente y dice, oiga, nos preocupa mucho, qué sé yo, que los árboles, no sé qué cosa, ¿ya? Y le manifiesta a un grupo organizado esa preocupación a la ciudadanía, nosotros eso lo llamamos participación política, ¿no? Y entendemos que esa participación cívica es deseable, que es legítima y que es muy bonito que vaya, qué sé yo, a la fundación Mi Parque y le diga a la autoridad que es mejor que haya más áreas verdes, digamos, no tengo idea. Y que hay estudios que indican, qué sé yo, que es bueno para la salud mental y para la vida en común. Y no obstante, cuando viene el gremio de pescadores, digamos, y le piden una reunión a un grupo de parlamentarios, digamos, y le manifiestan también sus preocupaciones con respecto a la ley de pesca, eso nos suena como si fuera corrupción. Y desde luego hay una frontera fina en la cual puede haber corrupción cuando eso se hace de manera desordenada, y por eso es que es muy necesario que esto esté regulado, o sea, que los intereses de la ciudadanía sean puestos en contacto, digamos, con el ejercicio de discernimiento y de deliberación política a través de una mediación que sea transparente, que sea ordenada, etc. La razón por la cual es importante que esto se haga, creo, de manera muy transparente y que esto se organice, es que hay un sentido en que el lobby es inevitable. Y aquí entonces se mezclan muchas cosas, o sea, se mezclan, voy a intentar ser ordenado, pero me va a costar serlo, porque insisto, hay muchos elementos acá, pero hay una primera cosa que hay que decir que es como un asunto de sociología política. Las élites están extremadamente conectadas entre sí y es muy probable que personas que ejercen influencia en un área, qué sé yo, el rubro de la pesca que hemos mencionado acá, tengan vínculos personales, familiares y de amistad, digamos, con los grupos que deliberan acerca de las leyes. Y esas, digamos, reuniones de ese estilo, que puede haber habido 1000 almuerzos, digamos, y comida en la casa de Salaquet, podrían haber ocurrido en el marco, digamos, de una comida familiar. Entonces es necesario distinguir esa comida familiar de la instancia, digamos, de representación ciudadana de intereses a la autoridad política, y eso es lo que hay que regular, y por eso es que es muy grave que una instancia que es materialmente un momento de lobby
no sea, digamos, transparentado como tal y se encubra, digamos, el lobby como si fuera simplemente una conversación entre amigos cuando es palmario, que en ocasiones no lo es, ¿no? Entonces, ese es un asunto, ¿no? Un asunto es que, dada la estructura de estratificación de la sociedad, la influencia de parte de algunos grupos de las élites sobre los procesos políticos es inevitable que ocurra, y dado que creemos que es inevitable que esas conversaciones tengan lugar, es que necesitamos normarlas y necesitamos que se canalicen de manera ordenada. Entonces, ese es un asunto. Pero hay otro asunto, y que es el hecho de que la representación política, y de hecho adelanto que mi recomendación de libro va a ir por este lado, la representación política es una tarea que es extremadamente compleja en sociedades de masa. Nosotros vivimos en sociedades donde mucha gente es regulada por leyes, digamos, que son decididas por pocas personas. Esto es parte de la complejidad, digamos, de la sociedad contemporánea. No estoy levantando acá una queja, digamos, sino que estoy constatando un hecho, que es que es inevitable que si uno quiere construir una sociedad política de 18, 19, 20 millones de personas, como presumiblemente habitan en el territorio chileno, entonces va a haber demasiada gente o mucha gente que está regulada por pocas autoridades, digamos así, ¿no? Entonces es imposible en ese contexto que la mediación política sea directa, digamos, o que la mediación de los intereses de la sociedad sea directa. ¿Y cuál es el motivo de esto? Es que la sociedad como conjunto no tiene intereses comunes. O puede haber alguno, obviamente todo el mundo quiere que no haya crimen organizado, digamos, o sea, eso sí, o que no haya, no sé, que las calles estén limpias. A ese nivel uno puede encontrar intereses más o menos compartidos. Pero a nivel más fino, cuando se trata de tomar decisiones sobre asuntos controversiales, los distintos grupos humanos tienen intereses distintos. Entonces, cuando uno habla como de intereses de la ciudadanía, si se refiere a temas finos o a temas controversiales, los intereses de la ciudadanía no son intereses globales, son intereses de grupos particulares. Y el problema es que, por lo tanto, las personas que tienen que tomar las decisiones, y acá vale la pena recordar que la actividad política es una actividad extremadamente complicada, como se sabe, digamos, desde los tiempos de Platón, por lo menos, que Platón ya decía así como, mira, esta es la tarea más difícil de todas. Resulta que el acto de tomar la decisión sobre una ley requiere tomar en consideración múltiples intereses que muchas veces son contrapuestos entre sí y por lo tanto no tienen una estructura lineal que uno pueda llegar a interpretar. Yo en eso soy súper escéptico de todas las interpretaciones así como de la voluntad popular en sede medio rusoniana, a veces, no sé, en sede medio mística, romántica en todo caso, como si hubiera ciertas pulsiones populares que uno puede llegar a interpretar. Pues yo soy de la idea de que tales cosas no existen, de que no hay unas pulsiones populares a las que uno pueda prestarles un oído interpretativo lineal. O sea, creo que hay muchos intereses que chocan entre ellos, que dialogan a veces y que hay que intentar conciliar, ordenar, en fin, ¿no? Por supuesto, hay que intentar tomar las decisiones que favorezcan a la mayoría de las personas, digamos, los que tienen una sensibilidad política parecida a la mía, creen que hay que privilegiar los intereses de las personas más desaventajadas, que es una idea que también es más o menos, digamos, hay mucha gente que cree que eso es así. En fin, o sea, es deseable que, digamos, es necesario, perdón, quiero decir, es necesario que el proceso político tome en consideración esta multiplicidad de inquietudes sin construir la superstición o sin construir el mito de que existe algo así como una voluntad popular unívoca con respecto a las distintas materias, cosa que muchas veces se hace en el debate público chileno, lo encontramos todo el tiempo, así la idea de que hay algo así como una voluntad del pueblo, y que fue una idea muy, muy frecuente a lo largo de todo el siglo XX, pero no es verdad, digamos, el pueblo no tiene una voz única. Nosotros hemos vivido muchos fenómenos en el último tiempo que nos han ayudado a ver esto con claridad. Es mucho más fácil construir mayorías en contra de cosas que construir mayorías a favor de cosas. Los plebiscitos constitucionales que nosotros hemos tenido dan testimonio de esto, precisamente porque la gente tiene intereses más bien locales, ¿no? Más bien de grupo, y no tanto intereses digamos así, alineados, intereses
fáciles de interpretar y de convertir en ley. Entonces, ese motivo hace que el hecho de prestarle oído a esos intereses locales sea una tarea ineludible del proceso político, precisamente para que estos procesos políticos cuenten con la participación ciudadana de manera ordenada, de manera transparente. Y acá, digamos, quiero recordar, estos intereses no son legítimos solamente cuando emanan de grupos aparentemente desinteresados, ¿no? Qué sé yo, no simplemente esto es legítimo cuando emana de grupos ecologistas o cuando emana de personas que tienen interés en preservar no sé qué derechos, ¿no? También es legítimo que las personas que tienen intereses particulares le manifiesten esos intereses a la autoridad política para que los pueda integrar en el proceso de discernimiento sin necesidad de que, por supuesto, se pliegue a ellos ni que sea servil a esos intereses la autoridad política, que naturalmente no debe serlo, pero sí debe considerarlo. Entonces, ahí hay como un proceso que es deseable. Y otro asunto que a mí me gustaría tocar, y que es una consecuencia de esto, es que como nosotros estamos en un contexto de educación cívica muy pauperizada, hay muchos grupos que no tienen ni una conciencia de que estos procesos son posibles, digamos, de que uno tiene derecho, digamos así, de solicitar audiencia, que uno tiene la posibilidad de manifestar intereses, organizarse y participar de este modo. Y eso hace que surjan inequidades muy importantes en los procesos de influencia pública. Esas inequidades, creo, contribuyen a esta imagen como oscura, lúgubre, que rodea el fenómeno del lobby y que hace que el solo hecho de que haya un almuerzo o que haya una comida en la casa de un lobista se vea como un acto de corrupción, cuando el problema no es ese, digamos, el problema no es que se reúnan personas para manifestarle sus intereses a las autoridades de gobierno. Los problemas surgen después, son más finos, y estoy seguro de que Eduardo Zafirio se va a detener más en esa parte, o creo, digamos, ¿no? Sobre cuáles son los problemas, digamos, más específicos de este fenómeno. Pero, digamos, naturalmente hay un problema en que esto no sea transparente, naturalmente hay un problema en que se mienta, ¿no? Y en que, por ejemplo, se encubran ciertos intereses, se diga que, por ejemplo, se elabore un discurso en contra de una forma de ver la vida política y al mismo tiempo, por el otro lado, se tengan reuniones de carácter semiclandestino en que esas agendas empiezan a colarse por la ventana cuando deberían esas agendas colarse por la puerta, digamos, ¿no? Y entrar por la puerta y, por lo tanto, dialogar, digamos, a plena luz del día y no hurtadillas, ¿no es cierto? Entonces, todo este discurso como del dialogar hasta que duela, que parece como la justificación ex post, súper hipócrita de un fenómeno que es fundamentalmente, al menos en apariencia, corrupto. Digamos, los problemas radican ahí, ¿no es cierto? Como en intentar enmascarar un lobby no legal, digamos, un lobby que está ocurriendo por la ventana y en la oscuridad en un callejón, en vez de ocurrir a plena luz del día y por los medios, digamos, que están normativamente destinados a ello. Ese es el problema, digamos, ¿no? Ese es el problema. Es la mezcla de hipocresía, aparente corrupción, por supuesto, y luego así como intento de presentar esto como virtud, ¿no? De revestir el vicio de virtud, el vicio de hacer las cosas de manera irregular, como si fuera el ejercicio democrático de dialogar con los opositores, ¿no? Cuando naturalmente, en el momento en el que yo, como ministro de Estado, me voy a meter a una reunión de lobby no transparentada, esa persona con la que estoy dialogando ya no es, y no puede pretenderse que la opinión pública lo vea así, no es un opositor político, se convierte como en un compinche irregular de trastienda. Y a mí me parece que esta bancarrota como moral, bancarrota ética y política, a la que hacía referencia Zafirio al comienzo, descansa en este tipo de cosas, ¿no? Y por eso a mí me parece que este discurso como del dialogar hasta que duela es especialmente irritante, no porque no haya que dialogar, porque efectivamente
es bueno dialogar y es bueno como mantener esos diálogos, más allá de que además está revestido como de referencia al padre Hurtado y así como intentando presentar esto, no simplemente como virtud cívica, sino casi como un modelo de santidad personal, digamos, ¿no? Porque la frase dar hasta que duela está muy asociada al padre Hurtado en la cultura general chilena. Me parece a mí que el problema está en esa clase de cosas, ¿no? O en la ministra que decía hoy día que no tenía tan claro que Salaquet fuera lobista, digamos, ¿no? O sea, eso es como tomarnos por tontos y es simplemente una especie de ocultamiento que efectivamente convierte un fenómeno que es de interés público, y precisamente por ser de interés público es que hay que regularlo y hay que transparentarlo, y lo convierte así como en una especie como de conversación entre amigotes o conversación entre personas de oposición política que quieren tender puentes para hacer lo mejor para el país y qué sé yo. Entonces, para ir cerrando, me parece que entre los muchos cabos que uno podría agarrar de este fenómeno, los más delicados, o sea, por supuesto el más delicado debe seguir siendo el asunto de la corrupción, ¿no? y de aceptar influencias indebidas en los procesos políticos, como nosotros hemos visto en muchos procesos, desde el financiamiento irregular de la política, todo el escándalo que significó la propia ley de pesca y todo ese largo etcétera. Ahí hay un gran problema. Pero también para mí hay dos grandes problemas paralelos. Uno, el que he mencionado, la falta de formación cívica y la falta de colaboración de la prensa dedicada a asuntos políticos en esta materia para distinguir apropiadamente lo que es un fenómeno legal y un fenómeno necesario para el proceso político y legítimo, por lo tanto, de los asuntos que son corruptos y que son irregulares. Esa necesidad como de formarnos como ciudadanos para entender qué es el lobby, cuándo está bien, cuándo está mal, etc. Y el otro problema que detecto y que me parece necesario puntualizar es el de la hipocresía política y de la desvergüenza de cuando a uno lo sorprenden en una cosa que al menos se ve muy fea, salir revistiendo los vicios de virtudes, ¿no? Recuerdo una frase célebre de Montaigne que dice que la hipocresía es el tributo que le rinde el vicio a la virtud, digamos, ¿no? La hipocresía, o sea, el ocultamiento de nuestras miserias, es como un homenaje que nuestros vicios le hacen a las virtudes, porque dicen, mira, dado que ellas son mejores que nosotros, entonces mejor escondámonos detrás, ¿no es cierto? Y tratemos de que no se note que nosotros, vicios, existimos y que parezca que lo que hay son virtudes, pero la hipocresía cuando viene de parte de las autoridades que nos gobiernan, siempre se ve muy mal, huele muy mal y da la sensación de que acá hay un gato encerrado. Muchas gracias, profesor Galá. Tremendo análisis del tema. Muy, muy bueno. Muy bueno. Que Mirko Macari, que Viricho Navarrete. Muy bueno el análisis. Y oye, faltó el dialogar hasta que duela en la frase boba. Eso se nos fue. Porque será el bonus track de las frases bobas. Profesor Zafiro y ex diputado Zafiro también, sobre todo en este caso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, yo creo que reducir la ética pública a la moralina y a la performance, más temprano que tarde, te hace dejar en claro ante mucha gente, incluyendo gente que es bastante cretina y estúpida cívicamente, que eres un mentiroso. O sea, yo creo que hay una dialéctica fatal que te lleva de la moralina, que es la caricatura de la moral pública, y privada también, muchas veces, a la mendacidad. Y eso es por lo que yo quiero partir. Max Weber definía la política como la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación cívica, de aquella asociación humana que es la más inclusiva y donde se toman las decisiones colectivas vinculantes, podríamos
desarrollarlo. En nuestro tiempo, agregaba él, de un Estado. Y esta es una definición que es muy útil para enseñársela a los estudiantes que se aproximan a lo que es la política. Yo lo ocupo mucho, porque sin ser la que más me satisface, creo que tiene algunos problemas de reduccionismo, te permite inmediatamente explicar que en las sociedades contemporáneas los actores clásicos, por lo menos las democracias constitucionales, son fundamentalmente los partidos políticos que aspiran a dirigir el Estado y los grupos de interés que cuando accionan hacia los centros decisorios del Estado se transforman en grupos de presión. Pero los partidos políticos quieren adoptar las decisiones colectivas vinculantes, dar la cara. Uno sabe en las democracias quién tomó la decisión finalmente, a lo menos en términos del colectivo, del partido o de la coalición de partidos a los cuales se le puede imputar una decisión, premiándola si esa decisión ha sido una decisión correcta y beneficiosa, o sancionando cuando esa decisión ha sido una decisión con resultados nefastos y que se ha demostrado como socialmente equivocada. Y los partidos se presentan en elecciones, compiten por el voto popular y se hacen responsables en elecciones periódicas, libres, equitativas, que se realizan, que están normadas para realizarse en una determinada cantidad de tiempo. La influencia sobre la dirección la generan justamente estos grupos de interés por la vía de la presión legítima hacia los decisores públicos. Y lo que buscan no es tomar las decisiones, no hacerse responsable por las elecciones. Por eso que ni los lobistas ni los dirigentes empresariales o sindicales, por hablar de dos grupos de presión como clásicos y muy legítimos desde el punto de vista de lo que es la expresión de intereses en las sociedades capitalistas contemporáneas, no se presentan a elecciones, no se hacen responsables. Pero ¿qué es lo que buscan? Legítimamente, reitero, que las decisiones colectivas vinculantes que van a adoptar normalmente miembros de partidos políticos o de coaliciones de partidos se acerquen lo más posible en su contenido a lo que son sus intereses, a lo que les conviene. Y por eso, en las democracias contemporáneas, esta expresión de intereses se regula. De mejor o de peor manera. En Estados Unidos, por ejemplo, hay ley de lobby, pero al no haber límite al gasto en elecciones, ni a las donaciones que se pueden hacer por una interpretación completamente abusiva, pienso yo, de lo que podría ser la libertad de expresión por parte de los más altos tribunales norteamericanos, eso ha terminado transformado en una plutocracia, donde en definitiva las cifras de las elecciones son simplemente obscenas. Estamos hablando de decenas, cientos o miles de millones de dólares dependiendo de la campaña. Entonces, las fórmulas típicas de regular esto son básicamente una ley de lobby, que hay que buscar que sea lo mejor posible, ojalá con límite al gasto electoral y con transparencia, que creo yo que es como la contrapartida evidente, si uno quiere hablar en serio de quitarle influencia al dinero en las decisiones colectivas vinculantes. Los consejos económicos y sociales es otra manera en que las democracias europeas buscaron regular esto en distintos momentos, o sea, institucionalizar un foro deliberativo de políticas públicas donde estaban representadas las grandes confederaciones empresariales, las grandes centrales obreras y de trabajadores, e incluso en algunas experiencias, yo diría, más sofisticadas y más refinadas y más certeras, también los consumidores y obviamente el Estado, a través de sus legítimos representantes. Está también el fenómeno que ya es no es puramente institucional o jurídico, sino que tiene dimensiones politológicas y sociológicas,
del llamado neocorporativismo, que en los 60 y en los 70 y parte de los 80 del siglo pasado mostró ser extremadamente eficaz, por ejemplo, para empujar políticas muy complejas de reconversión industrial en estas democracias. Bueno, la fórmula nuestra, la chilena, fue una ley del lobby, que justamente quiere regular la expresión de los intereses corporativos legítimos hacia el sistema político de manera tal de que eso sea transparente y exista alguna posibilidad de control que permitan presionar también a que los contenidos decisionales en lo grueso, en lo sustantivo, busquen lo que podríamos llamar en la jerga social cristiana clásica el bien común, o en otra jerga el interés general. Esto es el ABC desde el punto de vista de la política democrática. Pero resulta que en nuestra sociedad, y a eso creo yo que apuntaba Eduardo cuando decía que nosotros tratamos en este modesto y humilde programa de aportar, digamos, con algunas nociones básicas de educación cívica, esto está totalmente desvirtuado. Y está totalmente desvirtuado básicamente por un reduccionismo mendaz y falaz que viene fundamentalmente desde la extrema izquierda y básicamente del Frente Amplio, que han sido los campeones de la moralina, y del PC, que han sido los campeones desde hace muchísimo tiempo de la simplificación de los problemas sociales. La extrema derecha le trabaja mucho también a la mendacidad y tiene un estilo de simplificación de la complejidad también muy alto, pero en el caso chileno la patología fundamental se ha propagado desde lo que podríamos llamar la izquierda más extrema. Entonces, la política democrática, que es diálogo, que es relación entre adversarios, que supone niveles mínimos de amistad cívica para que pueda funcionar, en Chile, por ejemplo, ha sido descalificada por esta gente diciendo que eso es cocina, que eso es transacción indecorosa, pérfida, y mucha gente estúpida se ha comprado esto porque es muy fácil vender simplismo. Ahí están los de arriba, ahí está la élite, y nunca se define. Entonces ahí está la casta. Y ahí cae todo, desde la militante humilde del Partido Radical en Quinta y Tiltoco, que trata de ejercer en medio de los problemas brutales y de la falta de recursos de la mejor manera posible la gestión del municipio, hasta Luxi, ¿no? O Piñera, digamos. Entonces, hemos ido demoliendo el sentido común del funcionamiento de una sociedad compleja y democrática. El ejemplo de cómo se ha descalificado el diálogo y que ahora se nos quiere convencer por parte de los mismos que han tratado de demoler una práctica obvia desde el punto de vista de lo que es la convivencia civilizada, y eso es la convivencia democrática, de que hay que dialogar hasta que duela, una especie de nuevo evangelio de unos profetas más falsos que billetes de 50 lucas. Es como el ejemplo más obvio de esta impostura brutal. Y lo mismo pasa a raíz de este escándalo o escandalillo vinculado a los cócteles en la casa de Salaquet, que la moralina y la impostura total te pasa la cuenta. ¿Y cómo te pasó la cuenta? Cuando tú compartes estas cuestiones básicas que yo he dicho, tú no tienes ningún problema en recibir a los actores societales que representan a grupos de interés o que quieren incluso presionar en el sentido legítimo, no indebido, para que los contenidos decisionales se acerquen a lo que son sus legítimos intereses particulares. Tú tienes que escucharlos sin perjuicio que
no los vas a escuchar solo a ellos, tienes que tratar de escuchar al conjunto de las partes involucradas y afectadas por una decisión. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en el trabajo legislativo en comisiones, escuchar a los distintos actores en audiencias que son públicas, que queda registro en acta y que muchas veces incluso son televisadas, de manera tal que te transmiten a ti sensibilidades, conocimientos, muchas veces conocimiento experto, que te va a permitir tomar la mejor decisión colectiva vinculante, digamos, y acercarte lo más posible a lo que se supone que es la intención finalista de la política, que es el logro del bien común. Pero cuando tú le has negado legitimidad a estos actores sociales y los has demonologizado, las pesqueras demoníacas, digamos, Sokimish, de la cueva de Alibaba, la Sofofa, los vampiros chupasangre, ¿no? Y de pronto te encuentras en el poder, te empiezan a pasar cosas que son obvias, salvo que tú seas un cretino, y o un inculto, que es el caso, digámoslo, en medio de tanta hipocresía en Chile, de la inmensa mayoría de la gente que hoy día está transversalmente en la política. ¿Y qué es lo que les pasó a estos muchachos de las performances y de la moralina? Les pasaron dos cosas. Uno, que se dieron cuenta, después de 1 año y medio, de algo también evidente desde el punto de vista de un político contemporáneo, que el crecimiento económico es una cuestión que importa y que tiene consecuencias brutales desde el punto de vista de una serie de factores, incluyendo, voy a nombrar algunos, la legitimidad por resultado de un sistema político y de los actores y de los gobiernos, y que además tiene relevancia central en proveerte de recursos públicos para los efectos de poder hacer, por ejemplo, políticas sociales. Entonces, no es inocuo, no es baladí lo que pase con el crecimiento. La sociedad chilena lleva 10 años con un crecimiento per cápita bajísimo, y este gobierno puede terminar con un crecimiento del per cápita en los 4 años de cero. Los factores que están detrás de esto son súper complejos, una crisis de productividad y una crisis de la inversión en Chile, porque los empresarios chilenos están invirtiendo, pero no están invirtiendo en el país, están invirtiendo en otros lugares. Las cifras de salida de dólares de este país los últimos años, a raíz justamente de las malas señales y de la mala política, entre otros factores, es una cifra muy grande en términos de porcentaje del PIB. Yo creo que nos aproximamos a cifras que fácilmente pueden ser el 75% de nuestro PIB, que se ha ido a otros lugares. No solo a paraísos fiscales, también a inversión productiva, pero en otros países que son más amigables frente a la inversión. Entonces, al año y medio de gobierno, el ministro Marcel, digamos, se acuerda de leer algunos libros básicos que leyó en la Chile y después en Cambridge, mientras hacía su máster, y se da cuenta que el crecimiento importa. Y tiene que desarrollar todo un trabajo de evangelización, me imagino yo que con PowerPoint, para convencer de Boris para abajo a sus socios de las dos coaliciones de que el crecimiento importa. Andrés Sanfuente y yo hicimos este ejercicio hace como 8 o 9 años en un papercito de 5 páginas, que yo lo ocupo mucho en algunas clases, y dábamos como 7 o 8 razones, no solo las dos que acabo de señalar, por las cuales el crecimiento importa. Y como el crecimiento importa, pero se han dinamitado los puentes con estos actores sociales que son clave en las economías capitalistas, los actores privados, para que se invierta, se genere empleo y haya crecimiento, se comienza a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Fuera de dar algunas señales que van acompañadas normalmente de volteretas, digamos, como en tantos temas durante este gobierno, se dice, bueno, hay que conversar con estos actores, bajarle el nivel de inseguridad,
de temor, darle ciertas garantías de que no somos tan malos, de que hablábamos en broma, de que hemos madurado, como diría Tironi en alguna columna del Mercurio. Pero, como ante las clientelas electorales cretinizadas, se ha vendido una especie de teología política que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que más bien con el maniqueísmo iraní, digamos. El problema es que hay que entrar a conversar con quienes se ha demonologizado, y ahí entra Salaquet. Porque si tú no has hecho moralina, si has sido sincero, si has tratado de practicar el hablar veraz, no vas a tener ningún problema en decirle a los señores de la SOFOFA, a los señores de las pesqueras, a los señores de las AFP, pidan una reunión en el ministerio respectivo con las autoridades que correspondan, de acuerdo a lo que señala la legislación chilena en la materia. Y ahí vamos a conversar sobre la reforma previsional, ahí vamos a conversar sobre lo que queremos hacer en seguridad ciudadana, que es un factor clave desde muchos puntos de vista. Nadie va a ir hoy día a invertir a Ecuador mientras no se resuelva el problema del crimen organizado, como insinuó Vicente al inicio. A los señores de las pesqueras también se les debe escuchar en el momento de discutir una nueva ley de pesca, pero eso no se puede hacer de manera transparente. Entonces tú te terminas metiéndote en una autoemboscada ética y jurídica. Atención, Eduardo, porque aquí no solamente hay problemas éticos de mentira y de falta de transparencia, aquí pueden haber problemas jurídicos, porque esto está regulado, pese a lo que dice el profesor Cordero. Y yo tengo la impresión de que la señora Dorothy, la contralora subrogante, los puede hacer pasar muchos malos ratos. Y esto puede terminar incluso en sede penal. Ojo. Aquí están empezando los problemas jurídicos, porque no es solamente un problema ético. Y ahí entra Salaquet. Tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema de desconfianza, hemos demonologizado actores sociales que son claves en las economías capitalistas, cualquiera sea el tipo de capitalismo por el cual tú optes, sea el de Finlandia, sea el de Suecia, sea el de Alemania, sea el del Reino Unido, sea el de hasta el chino, te diría yo. Tiene que haber diálogo con estos actores, que, como se decía en la Vulgata marxista, que estos niñitos tampoco han leído, son claves nada menos que en el proceso de acumulación capitalista. Bueno, entonces hay que juntarse con ellos, pero hay que hacerlo escondidas. Y como hay poca fineza analítica y hay mucha imprudencia y mucha irreflexión, ni siquiera se ven los riesgos jurídicos que se pueden correr por el hecho de ir a la casa de Salaquet a conversar este tipo de materia. No es solo un problema ético, no solamente que te pueden pillar, porque además los tipos con los que estás conversando no son el demonio, como ellos han dicho, pero son bastante pillines, y tienen mucho el guaso ladino. Entonces, las ganas de transparentar esto para dejar en claro que estamos en presencia de unos tartufos, después de realizadas las conversaciones, son como muy indetenibles, dada la condición humana, digamos, y la justa ira que produce escuchar a estos hipócritas. La santa ira de ver tanta mentira y tanto fariseísmo. Entonces fueron probablemente actores privados los que pusieron a los medios de comunicación en información de lo que estaba ocurriendo. Y ustedes se fijan que cada día se agregan nuevos actores, porque esto va a seguir, va a ser como el caso de Democracia Viva. Al final, prácticamente todo Chile va a haber desfilado por los cócteles en la casa de Salaquet. Los lobistas que compiten con Salaquet dicen, ¿por qué Salaquet? Venían las cosas graciosas en la segunda de ayer o antes de ayer. Bueno, Salaquet es el interlocutor porque es el que se suponía que aseguraba privacidad. Por eso servía. Si vas a la oficina del botón Correa, probablemente eso se va a saber, digamos, o de cualquier otra oficina de lobby. Ir a la casa de Salaquet parece ser que aseguraba, o se creyó que aseguraba privacidad, y no se miró
que entre otras cosas Salaquet, en tanto cuanto gestor de intereses, que una actividad legítima tiene un problema jurídico vinculado a una de las cosas que ellos más denunciaron, que fueron el financiamiento ilegal que hacía Soquimich transversalmente hacia la clase política chilena. O sea, te metiste en un infierno desde el punto de vista ético, jurídico y político una vez que te transparentan que te estás reuniendo y que te estás reuniendo para conversar temas súper delicados con la primera línea de lo que se supone que son estos renovadores de la política, que son cuerpos celestes que no requieren vincularse de ninguna manera con estos actores que buscan perversamente el lucro. Y aquí viene esto que estamos viendo, que es el escándalo político, que es un escándalo político, por ahora, creo que puede terminar, como ya lo dije, con problemas jurídicos, que agrava una situación de una coalición de mentirosos y de cínicos nihilistas, porque ya sabemos que han militarizado el Gualmapu, como ningún otro gobierno anterior, por usar los términos de ellos, dado que los estados de excepción constitucional en zonas del sur va a llegar pronto a 2 años. Sabemos que los mismos que decían que había que refundar a Carabineros, hoy día le rinden el homenaje. Vamos a ver cómo termina la situación del general Yáñez. Sabemos que los mismos que demonologizaban la constitución de los 4 generales ahora llamaron a votar en contra porque esa constitución del Lago del 2005 no era tan mala y permitía reformas sociales y estrategias transformadoras, como las que ellos que habitan hoy día la moneda y la república quieren empujar. Bueno, sabíamos que Soquimich es un socio privilegiado al cual se recurre incluso sin licitación para los efectos de constituir sociedades mixtas a fin de administrar el litio. Y ahora sabemos, digamos, que en la casa de Salaquet se reúnen a dialogar hasta que duela las más altas autoridades de este gobierno con los ex demonios del sector privado. Entonces es una prueba más ante la parte consciente, decente, diría yo, oculta, informada del país de que estamos en presencia de unos tartufos. La obra clásica de Molière, digamos, que conviene leerla, aunque no la vamos a recomendar en esta ocasión. Ahí está lo que vivimos. Y en segundo lugar hay un problema político con las clientelas, porque a las clientelas no solamente hay que satisfacerlas, indultando delincuentes, digamos, para hacerle guiños al octubrismo, relevando a los profesores de cualquier práctica como las que estamos sujetos todo el resto de los mortales, de evaluaciones y de control, digamos, perdonazos fallidos, creo yo, como los del CAE, digamos, para los deudores privilegiados de un crédito blando, y que tiene un tratamiento que ya quisiera cualquier deudor hipotecario o de crédito de consumo de este país, tanto en términos de tasa como de causales para incurrir legítimamente en mora y de no pago. Y estas clientelas que han sido aduladas, regaloneadas, pero también que han sido víctimas de toda esta mentira y esta impostura, en algún momento algunas de ellas pueden reaccionar y decir: parece que aquí nos vendieron gato por liebre, parece que todo esto era una soberana mentira, y parece que los que nos gobiernan son peores incluso que aquellos que denunciaban, digamos, y que querían reemplazar. Entonces estamos en esa situación. Un ejemplo más, he citado 5, podría citar 10 o 15, de quienes nos dirigen hoy día este país son unos impostores totales y que llegaron al poder mintiendo, haciendo moralina, simplificando frente a problemas complejos.
que jamás han practicado el hablar veraz y que la mendacidad obscena en que han incurrido está quedando al desnudo. Entonces viene todo esto que termina por ya ser como una especie de la guinda de la torta, de las frases como las de la Carolina Toá, coautora de la ley del lobby, como les digo, con Jorge Urgo y conmigo, cuando era diputada, como el profesor Cordero, como la ministra Rojas, como el señor Grau, digamos, que agrega una quinta o sexta estupidez a todas las que ha dicho mientras ha sido ministro de Economía, tratando de ocultar lo evidente y provocando la indignación y las risas también de mucha gente que tiene este país y que obviamente no está dispuesta a comprarse expresiones que, dicho caritativamente, serían propias de una película de Cantinflas, pero que yo ya me atrevería a decir que constituye un cinismo sistémico obsceno de gente a la cual yo creo que cuando termine su gobierno nadie serio les va a creer nada, incluyendo mucha gente de buena fe que se siente de izquierda y que le ha prestado piso a estos tartufos, digamos, que simplemente le meten el dedo en la boca todos los días, de una manera tan evidente que incluso parte de ese 25-30% que en las encuestas muestra que los apoya con un fanatismo, yo diría perruno, borreguil, va a terminar dándose cuenta que estamos en presencia de los más grandes políticos mentirosos que ha tenido este país desde que el año 90 recuperó su democracia. Y los quesitos, los vinos y otras cosas en la casa de Salaquet es como una comedia grotesca de un Molière de Macondo que deja claro que estamos en presencia de nuestros propios tartufos. Muchas gracias, profesor Zafirio, también por el gran análisis que ambos hicieron sobre este tema. Hacía falta un análisis de este nivel sobre este tema que es complejo y que también, como decías tú, Eduardo Zafirio, nuestros políticos nuestros políticos, nuestros opinólogos tienden siempre a simplificarlo. Y ahora vamos a la recomendación de libro también, como solemos hacer al final de este programa. Don Eduardo Galás, profesor Galás, ¿qué nos tiene para recomendar el día de hoy? Para vacaciones ya, para el veranito. O sea, es que tengo justo acá al lado Tartufo, pero no sé exactamente dónde, pero lo tengo así a 2 pasos. Quería ir a buscarlo y ponerlo en cámara, pero no. Gran obra en todo caso, ahí cortita, en fin. Muy recomendable de todas maneras, muy recomendable. No, mira, yo voy a recomendar un libro que tiene que ver con estos asuntos, pero también tiene que ver con el tema con el que abriste, que es el de lo que está pasando en Ecuador, y que tiene también su marco, digamos así, preambular en Chile, porque no sé si lo vieron, pero ahora Kaiser Axel en el programa Gonzalo Feito acaba de decir, mira, no estamos tan lejos de Ecuador como algunas personas se creen de la situación de Ecuador, digamos. Yo tiendo a estar de acuerdo en eso con Kaiser. Obviamente la situación es bien diferente institucionalmente, pero creo que tiene un punto en el sentido de que el problema del crimen organizado y las perspectivas de su evolución, digamos, en Chile, dan para ponerse súper pesimista con respecto al estado de cosas. Entonces, en fin, creo que hay un tema con la capacidad de los sistemas políticos en los que nosotros vivimos para responder a esa clase de cuestiones, que es una idea que tú has mencionado, Vicente, en más de una ocasión, o sea, así como digamos así, el problema del crimen organizado ha encontrado a los sistemas políticos de nuestras democracias occidentales sin las tareas hechas, digamos, ¿no? Y eso tiene
tiene que, no sé si estoy hablando solo porque me veo solo a mí. No, apreté algo, perdón, dale nomás. Ya, pero Ay, sí. sí, perdón. Nomás. Todo bien. Es que lo dejé ver y pensé que se había caído la conexión. Bueno, en fin, lo que decía es que el crimen organizado es un tema, la corrupción es otro tema, digamos, la mendacidad de la que hablaba Eduardo Zafiro, en el fondo, el fenómeno de la mentira, digamos, la mentira sistemática por parte del sistema político, son todos temas que, aunque sean distintos, se pueden evaluar conjuntamente. Y recordé un libro de los que leí durante la pandemia que hace el esfuerzo de agarrar varios de esos asuntos. Es un libro que se llama National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy, digamos, nacional populismo, la revuelta contra las democracias liberales, que fue escrito por Idwell y Goodwin, son los autores... Tiene traducción, por Península. ¿En serio? Yo no lo sabía de eso. Súper buen dato. Yo lo tengo en Kindle. Buenísimo. Mejor todavía. Sí, pero, en fin, para las personas que quieran buscarlo en español, los autores son Idwell, así como de comer, Eatwell, Idwell, y Goodwin, como buena victoria, digamos, Goodwin. En fin, no sé exactamente bajo qué título está traducido, pero me parece una reflexión que intenta agarrar varios de estos fenómenos, pero, toma muchos temas, pero uno de los que toma es el de la desconfianza popular hacia la eficacia posible de los sistemas políticos. Y claro, yo pensaba, obviamente, esa incredulidad popular, digamos, sobre todo en los grupos más desaventajados de la sociedad y los grupos rurales más que en los urbanos, en fin, hay como hay toda una estructura, digamos, de la desconfianza, se alimenta tanto de los triunfos o de la opresión, digamos, del crimen organizado, como del hecho de que las autoridades mientan con respecto en fin, a cualquier asunto, básicamente. Y me parece un libro interesante para recomendar en este doble marco de nuestro caso Salaquet y de nuestro caso Guayaquil, que iluminan fenómenos distintos, pero que están comunicados. Muchas gracias, profesor Galás, por Ahí su recomendación. Ahí está el libro. Te lo mandé al correo, Vicente, para que lo puedas mostrar. Te lo mandé a tu correo. Buenísimo. Nacional Populismo, Península. Excelente. Gracias, Eduardo. Oye, ¿de qué? Es súper bueno este libro, vale la pena leerlo, incluso en Kindle, que me resulta complicado a mí, digamos. Mira, yo tenía un libro de Watt que se llama República Mortal, cómo cayó Roma en la tiranía, pero lo voy a dejar para recomendarlo cuando discutamos la situación de las democracias. Y voy a recomendar un libro de Javier Cercas, que es su último libro, que se llama No Callar. Es una compilación de ensayos y de columnas en El País de Javier Cercas. Javier Cercas, para quienes no lo conozcan, tiene varios libros que son verdaderos clásicos, diría yo. Uno, por ejemplo, sobre el 23F, el intento de golpe en España, el 82, que se llama Anatomía de un instante, El impostor y otro. Es un gran escritor. Y es un hombre de izquierda democrática, un socialdemócrata, votante histórico del PSOE, muy antiderechista. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Cercas, ya abrumado por el nivel de mentiras del PSOE actual y de su dirigente Pedro Sánchez, que es un inescrupuloso sin límites, en total que ha llevado a que Felipe González y su vicepresidente Guerra lo hayan destrozado públicamente en los últimos meses por el nivel de mentira y de irresponsabilidad y demagogia en la que ha caído, con tal de conseguir el poder. Hace una semana, algo así, escribió en el diario El País una columna que yo se las mandé
al chat que compartimos con otros muchachos, donde dice que no vota nunca más por el Partido Socialista Obrero Español. Y que se va a una especie de blanco nulo estructural, digamos. Y la razón de esto es que dice que él no puede votar por la derecha, ¿no? Esa es su posición, o por la centro derecha en el caso español, para ser más justo, digamos, el PP es eso, pero que tampoco está dispuesto a seguir prestándole ropa, digamos, en las urnas a este liderazgo mentiroso y en el fondo inmoral, digamos, que hoy día conduce al PSOE. Y en este libro No Callar no está obviamente la última columna. Este libro yo lo leí hace unos 5 o 6 meses, lo he recomendado mucho, pero hay una serie de ensayos y artículos de Cercas contra el independentismo catalán, contra Puigdemont, digamos, y lo que hoy día es Junts, como una demostración de un nacionalismo xenófobo, egoísta, y ultra. Y esos son los quienes sostienen hoy día a Sánchez, ¿no? Ayer se aprobaron unos decretos justamente gracias a la abstención de los 7 diputados de Junts. Entonces, he preferido recomendar este libro de Javier Cercas, No Callar, que es un intelectual socialdemócrata que ya se revela frente a las mentiras y a las imposturas de la izquierda española. Y creo que esto va a empezar a pasar con mucha gente decente y no cretinizada ni oportunista frente a lo que está ocurriendo con estos muchachos que en marzo recién van a completar la mitad de su periodo. Muchas gracias, profesor Zafirio, por la recomendación del libro, muy interesante. Bueno, y muchas gracias a los dos por el programa de hoy. Y gracias también a los que vean este programa. Y como les decía al inicio, vamos a tratar ahí de armar también un programa tratando de manera también más profunda lo que está pasando en Ecuador y en otros lugares del mundo, respecto al crimen organizado. Así que esto, pues, muy buenas noches, que estén muy bien. Un abrazo grande. Un saludo fraterno y cordial para ambos. Muy buenas noches. Muy buenas noches.